Bueno, este curso, este seminario específicamente, se llama La Vía Absoluta, los niveles superiores de conciencia. En mi gusto personal, todo lo demás es entretenimiento. Y esto es lo único que es interesante. Todo lo demás es superfluo, relativo. Todas las demás enseñanzas son de un nivel de segunda en comparación con la enseñanza de la vía absoluta, que también la llamamos vía iniciática. En todas las tradiciones existe un tipo de enseñanza que es, digamos, para la gente de a pie, digamos, o los que no están iniciados, y luego otras enseñanzas que sí son iniciados, y en la tradición esto solo se transmitía de maestro a discípulo. Por ejemplo, en la tradición del budismo, pues si tú ves a la gente ir al templo, no hay mucha diferencia de cómo la gente se toma la figura del Buda dorado enorme que tienen puesto en el templo y cómo se arrodillan y le piden, pues qué sé yo, más comida, que no haya problemas, ¿sí? Esto es una manera de recibir la relación de recibir la religión desde la vía relativa, o sea, la vía terapéutica, ¿no? La vía del deseo, la vía del ego. Es decir, el Buda es una figura exterior, es un dios externo al que yo, como un ser inferior, le pido algo a ver si me lo concede. Esta visión no tiene nada de malo, pero obviamente no es la visión iniciática del budismo. La visión iniciática del budismo plantea que el Buda no es, o no solamente es una persona física que pudo existir, sino que es un estado de conciencia. Un estado de conciencia interior al cual nosotros podemos acceder. El objetivo, por tanto, del budismo desde el punto de vista iniciático no es que yo le pida a la figura del Buda que me dé lo que deseo, sino que yo sea capaz, a través de la búsqueda interior, de alcanzar el estado del Buda o iluminación. Esto sucede en todas las tradiciones, es decir, hay una enseñanza que es más relativa y hay una enseñanza que es iniciática. ¿Cuál es el problema de la enseñanza iniciática? Pues que no es de fácil comprensión, o digamos, pocos son los llamados y menos los elegidos, o algo así, ¿no? Entonces, el Buda decía, uno de cada 10.000 recibirá la llamada, uno de cada 10.000 realizará nirvana, ¿no? O sea, de los 10.000 llamados, solamente uno de ellos accederá a la práctica, y de esos 10.000 solamente uno llegará al objetivo, ¿no? Claro, el problema de la vía absoluta es que requiere de una modificación completa y total de todo, o sea, desde el paradigma con el que yo percibo la realidad hasta la imagen que voy a tener de mí mismo, desde el funcionamiento neurológico de mi cerebro hasta cómo funcionan mis afectos a nivel emocional. Entonces, esa transformación tan radical tiene una cantidad de resistencias muy importantes, porque claro, las estructuras anteriores no les resulta nada cómoda, digamos, la transformación, ¿no? Otro de los problemas que tiene la vía absoluta es que es inefable en su transmisión, es decir, no puede ser comunicada. No puede ser comunicada, aunque sí podemos entretenernos hablando de ello, pero no puede ser transmitida directamente, porque el lenguaje en sí mismo no tiene una estructura suficientemente no dual como para poder transmitir el mensaje. Es decir, solamente, en mi opinión, se puede transmitir con paradojas.
Claro, ¿cuál es el problema de la paradoja? Que la paradoja en sí mismo a nivel lingüístico pues es una cosa que la mente puede percibirle el sentido, pero en realidad no es una contradicción. Es decir, si yo te digo 0 es igual a infinito, pues esto tú te puedes hacer una aprensión imaginaria de que puede significar que 0 es igual a infinito. O si yo te digo todo es 1, o todos somos uno, más evidente todavía, ¿no? Pues eso es una contradicción, porque si pues todos son muchos y uno es otro, entonces todos es uno, ¿qué significa todos es uno? Pues eso es una paradoja. Y sin embargo, todos es uno, que es una contradicción dentro del lenguaje, es una manera de explicar, digamos, la experiencia iluminativa o la experiencia inefable. ¿Qué pasa con la paradoja? Pues que la gente la va a entender desde el nivel donde está, que es otro de los problemas, digamos, en la transmisión de las ideas de la vía superior, que es que como nos las tenemos en la transmisión oral o escrita, es decir, a través del lenguaje, de la experiencia iluminativa o de las experiencias absolutas, como nos vamos a tener que comunicar en base a un lenguaje dual, todo el mundo va a creer que está entendiendo el lenguaje con el que yo lo estoy transmitiendo, ¿sí? Pero el lenguaje no tiene la capacidad, no solamente por su dualidad, sino porque es una imagen mental. O sea, el lenguaje es un signo, la lengua es un signo que yo doy para que tú despiertes una imagen interna, por decirlo así, ¿no? Entonces yo te digo, ¿tú entiendes la belleza? Pues entonces tú dices, pues sí, claro, porque a mí me viene la belleza y me aparece algo por la belleza, ¿no? Entonces, crees que has entendido la belleza porque a ti te viene algo por la belleza. Pero que a ti te venga algo por la belleza no quiere decir que puedas tener acceso o que tengas acceso, digamos, al máximo nivel de belleza al que tú podrías llegar a percibir. Pues con la experiencia iluminativa sucede lo mismo, que siempre te crees que lo has entendido. Y sin embargo, siempre estás en la anterior capa de cebolla. ¿Cuál es el problema en nuestra tradición? Pues que nuestra tradición va en contra, nuestra tradición occidental va en contra de facilitar, digamos, los procesos por el cual la gente puede acceder a la vía absoluta. ¿Por qué? Pues porque nuestra civilización occidental, digamos que enfatiza específicamente 3 de los grandes obstáculos para vivirse en la vía absoluta, que es la identidad individual del yo, la estructura del deseo y la imagen exterior, el priorizar la imagen exterior, ¿no? El tener una imagen interna, el priorizarla como imagen exterior y además el sigue tus sueños que lo vas a conseguir. Entonces estos 3 son, claro, 3 características que van totalmente a contratexto, como diríamos en teatro, ¿no? Van a contratexto del objetivo, si el objetivo fuera la vía absoluta, porque son precisamente, digamos, las cosas que lo evitan, ¿sí? ¿Qué pasa también con la vía absoluta en esto que estamos ahora diciendo, digamos, como las dificultades que entraña y por qué no nos es sencillo entrar en ella, aunque haya muchos que la anhelen? Porque nuestro cerebro animal está diseñado también para percibir la realidad, el mundo y a nosotros mismos de una manera que no facilita de entrada esa experiencia. Es decir, nuestro cuerpo animal es un cerebro supervivencia, es un cerebro de supervivencia. Y para ser un cerebro de supervivencia, lo que hace es que está diseñado sobre todo para atender a lo malo. O sea, está diseñado para la supervigilancia. ¿Sí? Y la vigilancia generalmente no es hacia las cosas buenas, sino que la vigilancia suele ser hacia las cosas malas. Es decir,
pre-confinamiento no nos fijábamos en las cosas buenas que teníamos, ahí también nos fijábamos en las cosas malas. Es cuando nos retiran la posibilidad de poder salir a la calle, cuando nosotros empezamos a fijarnos en lo bueno que era la anterior vivencia, pero antes nosotros no nos podíamos fijar en la anterior vivencia, porque el cerebro tiende, en general, excepto a las personas que ya tienen un proceso evolutivo muy avanzado, digamos, el cerebro tiende a tener siempre prioridad por la vigilancia de lo malo, ¿no? Me fijo en lo malo. Entonces, esto implica que yo estoy continuamente en una posición psicológica de rechazo, porque si yo vigilo lo malo es para que no suceda, ¿no? Y esa posición psicológica de rechazo con respecto a lo malo es lo que implica que yo no me pueda fundir con la realidad, o sea, no pueda hacerme uno con lo que es, o sea, no pueda vivir la vida absoluta. Pero es que además el cerebro está diseñado neurológicamente, según los estudios de los neurólogos, para dejar más marca en la memoria de los acontecimientos que han sido más peligrosos, más conflictivos y que han podido poner en riesgo no solamente mi vida corporal, sino la imagen de mí mismo, porque el cerebro funciona protegiendo la idea de mí mismo, aunque sea absurda, como si fuera un peligro de muerte. Y entonces deja una enorme marca emocional en la memoria para que la imagen de uno mismo intente sobrevivir, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Pues que en la vida absoluta la imagen de uno mismo es precisamente la que tiene que disolverse. Entonces, nosotros tenemos que luchar, o digamos que la vida absoluta implica que puede la persona que está haciendo la búsqueda tomárselo como una batalla campal contra sí mismo, porque requiere de que yo vaya contra la tendencia innata del cerebro a proteger la imagen de sí mismo, corporal, física y psicológica. O sea, corporal, emocional y psicológica. ¿Qué es lo que pasa con esta tendencia vigilante del cerebro y con esta tendencia a enfatizar en la memoria las emociones negativas? Pues que son precisamente para construir unas conclusiones psicológicas y de comportamiento que hagan que el yo y el comportamiento estén defendidos frente a las actitudes que me podrían llevar a la vida absoluta. Es decir, el cerebro neurológicamente tiende a proteger la imagen de sí mismo, la estabilización del mapa mental y la estructura dual, porque es más sano a nivel biológico. Entonces, quiere decir que probablemente me mantenga más fácilmente vivo, ¿no? ¿Entendéis que es como una tendencia animal? Entonces yo tengo que luchar contra esa tendencia animal. O sea, el hombre es una especie de animal angélico que tiene tanto de mono como de ángel. Entonces, lo que en las tradiciones muchas veces se ha dicho, luchar contra la naturaleza, en realidad se ha malinterpretado, porque digamos que se ha considerado como pecaminoso, ¿no? O se ha transformado en la idea del pecado, pero tiene un punto de real, que es que nosotros tenemos unos instintos innatos que, transmitidos a lo psicológico, son defensas del yo muy fuertes, que impiden que el yo haga una disolución en la realidad, con lo cual pueda acceder a la vida absoluta. Por ejemplo, el cerebro construye de manera innata, porque es así educativamente, una frontera imaginaria que en ningún caso es real y es específicamente imaginaria, que separa lo que yo creo que es yo de lo que yo creo que no es yo. ¿Sí? Y esto el cerebro lo hace muy bien. No tiene mucho sentido lo que hace, porque en realidad cuando te pones a fijarte en la frontera que separa lo que es yo de lo que no es yo, te das cuenta de que esa frontera es bastante abstracta, bastante indefinida y bastante caótica en el fondo. Es decir, si a mí me dicen, ¿esta galleta que te vas a comer eres tú? Yo digo, pues no. Y entonces, pero métetela en la boca, me la meto en la boca. Entonces, ¿ahora eres tú? Dicen, no, ahora no.
Entonces, trágatela, te la tragas. Ahora eres tú y haces. Bueno, ahora ya no lo tengo tan claro. Porque ahora mismo está por el esófago, pero ahora mismo ya no tengo tan claro. Vale, hasta ahora en el estómago. ¿Eres tú o no eres tú? No lo sé. Pero entonces cuando pasa el intestino, entonces ¿en qué momento? Cuando el intestino delgado esté absorbiendo las sustancias nutritivas de la galleta, entonces en ese momento pasan a ser tú, o directamente los depósitos excretales que vas a tirar de la galleta son tú o no son tú específicamente. Entonces llega un momento en el que la identificación con tu propio cuerpo, la identificación con las cosas externas e internas, que tú te crees que tienes muy claras, si te pones a mirar la frontera en realidad no está tan clara. De hecho, nosotros estamos cogiendo y sacando y metiendo cosas del yo para adentro y para afuera, no solamente posesiones, adicciones, ideas de nosotros mismos, corporalmente cambiamos continuamente, y entonces estamos continuamente metiendo y sacando cosas de una frontera, que si nosotros estamos continuamente metiendo y sacando cosas de una frontera, pues a lo mejor es que la frontera tampoco tiene tanta importancia. Quiero decir, porque si nos pasamos la vida defendiendo una frontera y en esa frontera esto es un chocho que entra y quien sale aquí todo el mundo, pues ¿para qué coño montamos la frontera si no funciona? ¿No? Entonces, el problema es que el cerebro, para mantener al yo vivo, porque el yo, si no monta la frontera, pues no puede mantenerse, porque si no hay una frontera, pues es como un virus que le pone el jabón, se disuelve, ¿sí? Porque necesita su capita de grasa como un virus, ¿no? Y su capita de grasa es la frontera. La frontera que yo me monto, la frontera imaginaria que el cerebro natural construye para crear al yo. Porque si yo no puedo colocarle las cosas al yo, entonces, ¿qué es el yo? Si no tiene fronteras. Y esto es una tendencia biológica natural que crea el cerebro, porque nosotros con la educación esto se lo hacemos a los niños. ¿Sí? ¿Qué pasa con el cerebro también? Pues que tiene una tendencia natural a estabilizar las formas. ¿Por qué? O sea, estabilizar las formas quiere decir que yo defino, estabilizo y adjetivo o califico cada uno de los objetos. ¿Sí? Cualquier cosa que yo vea en la realidad, el cerebro tiende a ponerle nombre, tiende a darle una frontera, ¿sí? De lo que es esto y de lo que esto no es, ir a calificarlo en base a lo que a mí me produce interiormente. Y esa visión nosotros nos creemos que es el objeto de verdad. Pero cuando tú tomas, por ejemplo, sustancias que alteran la percepción, te das cuenta de que las fronteras de lo que son los objetos en sí mismo, pues no está muy claro. Y en el momento en que tú te pones a estudiar Gestalt o técnicas perceptivas, te das cuenta de que la construcción que hace el cerebro de nombre y forma y de frontera de los objetos, pues es bastante deficitaria, quiero decir, ¿no? Que es una cosa bastante arbitraria, que nosotros consideremos que una cosa es una cosa y no cada una de sus partes, quiero decir. Por ejemplo, o sea, nosotros, ¿no? El ejemplo que pone siempre mi maestro Saúl, o sea, un coche, ¿no? Pues un coche, tú ves un coche y dices, pues esto es un coche, le das nombre y forma al coche y le creas una identidad y además te gusta o no te gusta, y esto es una cuestión totalmente subjetiva, aunque nos creamos que es el coche, que es bonito o no es bonito, no nos damos cuenta que es que somos nosotros lo que le ponemos si es bonito o no, luego el coche nos define a nosotros, no se define a sí mismo. Sí, nosotros nos creemos que, que lo bonito que es el coche es una característica del coche, pero en realidad no es una característica del coche, es una cosa interior que ese coche nos despierta. Vale, pero si nosotros vamos quitándole partes al coche, ¿en qué momento el coche deja de ser coche? ¿Sí? Pues con la identidad y con los objetos y con la forma, esto pasa lo mismo, ¿no? O sea, me contaron el caso de un señor mayor que cuando enfermó en sus últimos años de vida ya no podía hacer el amor a diario, que es lo que él hacía. Y entonces él decía, yo ya no soy yo. ¿Qué quiere decir? Pues que su identificación consigo mismo se basaba en ese acto. Es decir, si él ya no es él, quiere decir que él estaba básicamente identificado
con ese acto. O sea, yo soy alguien que hace el amor todos los días. Entonces, en el momento en que no puede hacer el amor todos los días, él ya no es él. Pero esto es completamente arbitrario, porque él se podría haber identificado con alguien que come lentejas a diario. ¿Sí? O con alguien que tiene pelo y de repente ya no tiene pelo y ya no se puede identificar consigo mismo. O con alguien que tiene dinero y de repente ya no tiene dinero y no se puede identificar consigo mismo. O que yo considero que esta tía que me gusta tanto, que es mi novia, pues yo la pongo nombre y forma y la creo una afectividad conmigo y de repente me entero de que se ha estado acostando con el profesor de yoga y entonces, un clásico por otra parte, y entonces de repente se me inviste de todo tipo de esta es una bruja malvada que... ¿Sí? Y entonces ya ese nombre y esa forma ha cambiado completamente. Entonces, esta caracterización, esta adjetivación, esta estructura de nombre y forma que nosotros le damos a los objetos por el cual nosotros intentamos ordenar el mundo, intentamos psicológicamente ordenar el mundo, va en contra de la vía absoluta. ¿Sí? Porque la vía absoluta, digamos, que ahora veremos cosas más específicas. A ver, este curso es un poco denso, o sea, yo, perdonadme, pero no veros apuntado. Quiero decir, es densito. ¿Sí? Esto es difícil hacerlo de ligerito, ¿no? El tipo de cognición, el tipo de cognición que nosotros tenemos es una cognición secuencial, narrativa. Es decir, nosotros decimos, ¡ay, la planta qué bonita está y qué alta crece! ¿Vale? Es decir, consideramos que la planta es exterior, la ponemos límites, la caracterizamos y la adjetivamos de contenidos emocionales que creemos que son de ella y la colocamos en la historia del tiempo. ¿Sí? Y entonces todo esto es lo que nosotros creemos que conocemos la planta. Pero hay un nivel de conocimiento de la planta, que es de la vía absoluta, que no es este conocimiento relativo proyectado, sino que es un conocimiento de que yo soy la planta. Entonces, cuando yo soy la planta, entonces lo que la planta es, se revela de una manera en el que no hay alguien que conoce a la planta y luego está la planta, sino que yo siendo la planta, conozco todo lo que la planta puede ser porque yo soy la planta. Luego, cuando yo estoy en un proceso no dual o en un estado no dual de conocimiento de algo, no es que yo sea el conocedor de eso que veo, sino que yo siendo eso, lo conozco porque es porque soy eso. Es decir, eso se me revela por sí mismo o la planta es la planta conociéndose a sí misma. O soy la planta siendo la planta. ¿Entendéis? Es otro nivel de conocimiento completamente diferente. Entonces, claro, nosotros estamos intentando analizar y categorizar unos estados de conciencia que generalmente, o al menos en mi caso, duran poquísimo, que aparecen de Pascuas a Ramos y los cuales no los puedes controlar nunca, ¿sí? Y que no se parecen absolutamente en nada a los estados habituales. Pero nosotros para explicar esos estados tenemos que hacerlo desde este estado habitual. Luego nosotros estamos intentando explicar cómo se juega en ACB, o sea, cómo se juega en primera división jugando en segunda. ¿Sí? Ok. En nuestra tradición tampoco hay cosas tipo como la tradición oriental en el que esto está bastante más extendido, digamos, ¿no? Porque eso no quiere decir que en el mundo cristiano no esté este concepto, tiene otros nombres que no se han extendido tanto y que han sido más secretos, ¿no? Pero no hay una gran diferencia entre las enseñanzas del maestro Eckhart, de San Juan de la Cruz o de Teresa de Jesús o de Platón incluso, con respecto a estos conceptos de la diferencia con Ramana Maharshi o con el Buda Siddhartha Gautama o con Lao-Tzu o con cualquiera de los grandes maestros, porque todos los grandes maestros hablan de lo mismo exactamente.
En las tradiciones orientales, por ejemplo, se considera que la vida tiene 3 fases. Una que es la fase de aprendizaje infantil, donde se forma el niño y el niño aprende y se va construyendo él a sí mismo y el mundo. Luego hay una segunda fase que sería la fase de la madurez, que ellos lo llamarían la fase de la responsabilidad. O sea, esto se llama la primera fase de Brahmacharya, la segunda Krishyacharya, la tercera Brahmacharya. Y entonces la primera fase es la del niño aprendiendo quién es él y cómo es el mundo. La segunda fase es la de la persona madura que asume responsabilidades y construye un legado y una obra, y entonces tú te encargas de criar a tus hijos, de montar tu empresa, de ayudar a tus vecinos, de plantar tu huerto, y haces tu obra. Una vez que ya conoces cómo es el mundo y quién eres tú en la infancia, después te expresas y construyes, y una vez que esto ha sucedido y empieza, digamos, la última fase de la vida, en esta fase ya lo que se recomienda en la tradición es ser un sannyasin. Un sannyasin es un renunciante. ¿Y a qué renuncia? Pues renuncia a la idea que tiene de la realidad, a la idea que tiene de sí mismo, al legado de todo lo que construyó, a las relaciones, etc. Y dices, pero oiga, ¿por qué vas a renunciar a todo eso? Que es muy malamente. Y dices, ya, pues que al final vas a acabar renunciando, porque no te vas a poder llevar nada. Entonces, a lo mejor, si tú vas renunciando ya, pasa algo. Y ese espacio que estaba ocupando en tu psicología y en tu mente todos los apegos y aversiones e identificaciones, de repente sucede que deja un espacio para que otra cosa suceda. Y evidentemente, si va dejando espacio, pues el espacio que antes ocupaba el yo intentando dirigirlo todo, pasa a ocuparlo Dios, y entonces, pues claro, Dios siempre suele hacer las cosas mejor que tú. Ok. Seguimos con dificultades que tenemos para la vía iniciática, porque claro, nosotros no podemos definir a lo mejor qué es el absoluto, pero sí podemos decir que no lo es. Bueno, todo esto es muy relativo. Pero vamos, enemigos. Bueno, en mi caso, claro, pues a mí, una de las grandes dificultades, que es ahora una chorrada y yo me medio de risa, pero a mí me parecía como que claro, que yo, igual, la iluminación es que yo la quiero para mí. O sea, si yo tengo que renunciar a yo, ¿sabes? Para tener la iluminación tienes que renunciar a ti mismo. Es decir, entonces no me voy a enterar de la iluminación, pues si no me voy a enterar, ¿para qué la quiero? Porque yo la quiero para mí. ¿Entendéis? Yo quiero que la iluminación la tenga yo. Pues claro, si yo no estoy, ¿por qué iluminación? ¿A mí qué más me da? ¿Entendéis la cosa? Claro, esto es una mala interpretación, pero que yo la tenía todo el rato, ¿no? O sea, yo decía, esto no puede ser así, que yo lo piense así, esto debe ser una gilipollez. Evidentemente era una gilipollez. Pero fue una dificultad, ¿sí? ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo fue una dificultad? Pues hasta cuando yo me di cuenta, claro, que lo que yo creía que yo era yo, no era yo, sino un estado muy inferior a lo que yo era yo. ¿Sí? Y cuando yo era yo, entonces decía, ah, coño, este soy yo de verdad. Y el otro era un imbécil. ¿Entendés? O sea, sí, es como despertarte de un sueño. ¿No? Tú te crees que eres una oveja que baila flamenco en las praderas de Bielorrusia y estás ahí todo angustiado porque te persiguen los lobos mientras haces eso, y de repente te despiertas y estás en tu cama maravillosa y haces, ah, coño, si este era yo. Ah, vale, vale. Ah, bueno. Entonces, claro, ese reconocimiento de decir, ah, vale, bueno, hombre, esto lo de la oveja no tiene ningún sentido. Pues esto es lo mismo. O sea, tú antes decías, no, que la iluminación la quiero yo, decía el idiota. Y entonces tú te estás tan identificado con el idiota que no te das cuenta que cuando las fases iluminativas suceden, cuando suceden, coño, donde tú caes es en un yo muchísimo más tú que antes. Entonces, el problema de creerte que te vas a perder algo es una chorrada. Pero os lo cuento porque es bastante, en mi caso fue muy común. Y imagino que pasará varias veces. Otro de los enemigos, que es de los gordos, de los enemigos gordos, claro, pues es lo que yo le llamo la confrontación con el abismo. No con el obispo, con el obispo. La confrontación con el abismo, antiguamente la confrontación con el obispo también era el abismo. Bueno, a ver si me centro porque se me empiezan a ocurrir tonterías una detrás de otra y es que no puedo. Esto es el abismo, que es súper divertido el abismo de toda la vida.
Claro, como no estáis, estoy hablando de una pelota azul. Es súper absurdo. Bien, el miedo al abismo es muy divertido. Que es uno de los enemigos de la movida. ¿Qué pasa cuando tú, que todos lo habréis visto, tú te pones a meditar, o casi todos, o algunos de vosotros, espero que alguno, quizá conocéis a alguien que le haya pasado, o lo leísteis. Bueno, total, que estáis meditando y entonces haces una buena meditación, ¿sí? O sucede una buena meditación en el que tú haces una introspección profunda y llegas ahí o sucede que llegas a un sitio interesante y de repente te da un jamaruco y te sales. ¿Sí? Te da un jamaruco y te sales. Y entonces esta sensación de que cuando vas a soltar la cuerda al final dices no y te vuelves a agarrar a la cuerda, esto es uno de los enemigos principales de la vía absoluta. Porque claro, la vía absoluta implica soltar la cuerda, totalmente. Y nuestro sistema, pues es conservador. Le gustaría ser más revolucionario, pero es conservador. Y entonces ahí te sale tu tío conservador de derechas y se agarra ahí a la cuerda. Porque, claro, para entrar en la vía absoluta te tienes que entregar algunas cosas pues que no suelen ser las cosas más fáciles de gestionar, como por ejemplo la muerte. Claro, el cuerpo va emocionalmente a reaccionar como si se estuviera muriendo. De hecho, la metáfora sagrada de la muerte y el renacimiento habla de esto. No quiere decir de que tú tengas que morir físicamente, sino que tú tienes que morir psicológicamente. Y esto se representa pues con la muerte en la cruz, con la muerte, ¿sí? O sea, con la muerte del ego. La muerte del ego. Entonces, claro, el ego, que es un suplantador, es un senescal sentado en el trono del emperador, creyéndose el emperador sin serlo. Entonces, claro, al perverso visir que se ha sentado en el trono del emperador, cuando le dicen, no, mira, pero es que para que el reino vaya bien, tiene que estar el emperador. Y dice, ya, pero es que a mí yo no me quito de aquí. Porque yo me ha costado muchos años sentarme aquí en el trono del emperador y ya sé que soy un puto estafador y que sufro un montón. Pero es que me he enganchado al trono. Y entonces no quiere, porque le dicen, para que el reino funcione tienes que liberarte de ti mismo. Dice, no quiero. Después tienes que tender al descontrol. O sea, tienes que hacer una delegación de confianza en el funcionamiento automático de la propia realidad que, pues somos conservadores y nosotros nos creemos que el caos no está ordenado. Porque si no, no lo llamaríamos caos. Lo llamaríamos orden. Pero como nosotros creemos que el caos está desordenado y que nosotros tenemos que ordenarlo, porque nosotros continuamente estamos dándole nombre y forma y creando fronteras espaciales y temporales, y entonces construimos nosotros esta realidad. Cuando nosotros nos entregamos al caos y al descontrol total, en el que no ejercemos la función organizativa controladora, pues nos da el jamacuco porque nosotros nos creemos que nos vamos a ir a una cosa informe, desordenada, caótica y mortalmente peligrosa. Entonces, antes de dar el salto a ese sitio, nos sale nuestro conservador interior y nos agarramos a la cuerdica otra vez. Y decimos, bueno, ya para luego. Y por tanto debemos, o sea, nos resistimos también a ir a lo desconocido, o sea, a la muerte, al caos, a lo desconocido, a lo inexistente, a lo desafiante, a lo delegativo, tenemos que delegarlo todo. Entonces, claro, pues no es fácil. Pues si fuera fácil, pues no sería una vía secreta y misteriosa que uno de cada miles lo tiene y entonces... ¿Qué es lo que pasa cuando uno de los ovejos estos que vivimos aquí en el planeta de repente vive en la vida absoluta, en la vía absoluta? Pues que para todos los demás sucede una cosa muy gorda, que es que están viendo un estado de conciencia en alguien que te recuerda a que ese estado de conciencia es accesible para ti también. Y entonces lo sigues.
todas las religiones y todas las grandes tradiciones surgen de un iluminado. Ya me habéis oído decir que es muy triste que la palabra iluminado haya pasado a ser que parece que es un loco que ha matado a 3 personas en el metro. Pero un iluminado como Jesucristo, o un iluminado como el Buda, o un iluminado como el Lao Tzu, o un iluminado como Ramana Maharshi, produce tal shock alrededor que la gente intenta seguirle, adquirir su mensaje, practicar lo que él dice, y entonces ahí se lía parda. Porque, claro, ¿cuál es el problema? Que todas las religiones, la religión es el mito y el rito, el mito, es decir, la construcción narrativa de dioses, historietas y leyendas y cuentitos y no sé qué, una mitología que se crea alrededor de esto y una ritualización, es decir, una serie de prácticas que yo tengo que realizar para ver si sucede esto. ¿Qué pasa? Pues que el mito y el rito funcionan muy parecido a cómo funciona el ego, es decir, se quedan con el poder de la experiencia y entonces pasamos a sacralizar el mito y el rito. Y el mito y el rito no son más que medios de acceder a la experiencia de la vía absoluta. Pero nosotros empezamos a adorar a la mitología, ¿sí? Y empezamos a adorar a la ritualización y a sacralizar la ritualización. Y entonces empezamos a adorar al becerro de oro. Es decir, equivocamos el dedo con la luna. Como la historia hacen famosa que dice, cuando el maestro te señale con el dedo la luna, no te quedes mirando el dedo. Pero nosotros el mito y el rito de la religión lo tomamos como el mensaje final o como el mensaje último. Y entonces no funciona. Y como no funciona, pues bueno, nos quedamos ahí enganchados en ese bucle del mito y el rito, haciendo el ritual. Bueno, tampoco hace daño, ¿no? No mucho. Pero no se alcanza, no se ve, digamos... No es como si tú te pones a adorar la meditación, ¿no? La meditación hay que adorar. Entonces te compras un zafú de oro y tal, y haces, voy a poner la postura perfecta y mira cómo medito y tal. Entonces dices, pero hombre, sí, pero que eso es un medio. O sea, lo importante no es el color de oro del zafú, sino qué es lo que pasa dentro de tu cabeza cuando estás meditando, ¿no? Porque también uno de los enemigos es quedarme adorando al dedo que señala la luna. Es decir, que el maestro o el libro o... No, esto de el libro sagrado de los... no sé cuál, hay una tradición religiosa que no me acuerdo ahora cómo se llama, que adoran físicamente al libro. O sea, hay un libro que ellos tienen, que es como el libro gordo de PTT, pues de esta religión. Entonces ellos creen que lo sagrado es el libro, no el mensaje. No, el libro. O sea, el libro, físicamente el libro. Igual que nosotros nos creemos que lo sagrado es... pues la Virgen de no sé qué. Y entonces no nos damos cuenta de que esto es una representación simbólica de un mito, que nosotros tenemos una metáfora y se construye un objeto para que nos transmite la sensación de unidad con la madre profunda, que en el fondo es la unidad que va a la matriz 1 y que es la vía iluminativa. No, nosotros adoramos al trozo de pino con telas al que llamamos la Virgen de la Patarrastra. Y entonces me hago muy fan de la Virgen de la Patarrastra como objeto. Esto no es negativo en sí mismo, quiero decir, esto es bueno, porque la persona genera emociones positivas, confianza, confía en la imagen de la Virgen. Bueno, le viene bien, vamos, digamos, ¿no? Mejor que alguien que ni siquiera lo tenga. Pero tiene un límite, que es que yo estoy adorando al mensajero. Estoy adorando al mensajero, no estoy llegando al mensaje. Estoy dándole besos al dedo que señala la luna, pero no estoy mirando la luna. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la gente en general, claro, identifica el mensaje con el mensajero. Y entonces nosotros nos creemos que es la persona que nos transmite el mensaje la que nos va a dar la experiencia. Y esto no es posible. O queremos incorporar
esa persona a nosotros y tenerla controlada, o queremos que nos ame, o queremos que nos meta algo, meterle algo o algo, pero para adentro, para afuera, la persona. ¿Entendéis? Porque lo que quiero es adquirir esto, y entonces es una inflación narcisista pero proyectada, ¿no? Pues tú vas a la selva y te vas con un chamán, y entonces el chamán, que es un señor de pueblo, más de pueblo que en la selva no se puede ser, lo que pasa es que como allí va con plumas y canta canciones raras, pues a ti te parece súper exótico, pero en realidad es un señor súper paleto. Lo que pasa es que es un paleto de los Shuar del Amazonas, y entonces para ti es muy guay y muy exótico. Y entonces este señor sabe mucho de plantas alucinógenas, entonces te da una planta alucinógena. Y tú de repente tienes una experiencia de fuegos artificiales y ves ahí todo lo gordo. ¿Y qué pasa? Pues ¿qué haces? Hostia, esto es la hostia. Y entonces coges y dices, es el señor este. Y entonces invistes al señor este del poder absoluto de la experiencia que a ti te dio la planta. ¿Sí? Y entonces quieres que ese señor te adore a ti, o te reconozca a ti, o te valide a ti, o que tú puedas estudiar con él, o quedarte al lado del señor, o... ¿sí? Y se te olvida que lo importante fue la experiencia, porque tú te estás quedando enganchado al objeto que te transmite la experiencia. Y esto es un clasicazo de los clasicazos. Y uno de los principales enemigos de la experiencia, que es por lo que la señora tailandesa que va al templo de oro de Bangkok se sienta en la iglesia esa y dice, ay Buda bendito, tráeme un gato nuevo para mi hija que le hace mucha ilusión. Entonces dice, bueno, ¿esto necesariamente le va a hacer daño? No le va a hacer daño, esto está muy bonito. O sea, la señora ahí pues pide sus cosas y tal, y le hace ilusión, bien. Incluso es probable hasta que le traigan el gato. Pero no es el estado último, porque ella se está quedando a adorar como externa una imagen del Buda, que ella se cree que es esa estatua que hay ahí pintada. Entonces ella le está pidiendo a ese objeto que le dé cosas. Esto no le hace daño, pero es vía relativa absolutamente, es vía terapéutica, es vía del deseo, es vía egoica. ¿Sí? No es mala, no es mala, es mucho mejor que ponerse a hacer el salvaje, pero no es la vía iniciática. La vía iniciática es que esta señora sea la que se pone ahí en la estatua, o sea, sea la estatua. Que esta señora se reconozca a sí misma como el Buda que le va a traer el gato. Otro de los enemigos de la vía absoluta, que es un clasicazo y que esto es, pues básicamente a lo que nos dedicamos, me dedico yo, es a uno de los principales enemigos de la vía absoluta, que son los contenidos inconscientes que no estaban procesados y están ahí esperando su momento. ¿Qué pasa? Pues que la vía absoluta te lleva a que las fronteras estas que decíamos se abran y uno acceda, digamos, a unos niveles de información pues muy amplios. ¿Y qué pasa cuando uno accede a los niveles de información muy amplios? Pues que claro, allí sale toda la mierda que había almacenada desde hace no sé cuántos años. ¿Y qué pasa? Pues que cuando sale la mierda almacenada, como sale de golpe, te pega el susto más gordo tu vida y entonces te vuelve a salir tu conservador interior y dices, pues mejor para luego. Y entonces lo aplazas, básicamente, porque no hay quien gestione el chocho que hay ahí montado. Claro, entonces nosotros tenemos un montón de contenidos traumáticos, conflictivos, de memoria represiva, cosas ahí del inconsciente, tal. Todos esos contenidos son los que crearon el yo. Todos esos contenidos son los que crearon el paradigma cognitivo con el que nosotros explicamos la realidad. Todos esos conflictos y esas represiones son las que hacen que nosotros percibamos la realidad como la percibimos. O sea que definen al yo, el comportamiento y a la realidad. Y además nos crean el paradigma con el que vemos el mundo. Definen el mapa, la percepción, el comportamiento y el yo. O sea, el karma. Definen al yo, al comportamiento, a la percepción y a la idea que tenemos del mundo. Macha. Y entonces, cuando nosotros cambiamos la identidad, cambiamos la percepción que tenemos del mundo, porque la vía absoluta nos va a llevar a cambiar la identidad, a cambiar el comportamiento, a cambiar la percepción que tenemos del mundo y a cambiar el mapa mental que tenemos sobre la percepción del mundo.
¿Y qué pasa? Pues que entonces todos los contenidos estos van a venir de golpe y entonces no son cómodos. Cuando yo me voy al centro a mirar quién soy yo en una indagación profunda, pues me doy cuenta que básicamente ahí hay que atravesar el laberinto del Minotauro y ahí hay un chocho de la hostia. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que decimos, esto me lo tengo que curar. Y entonces ahí empieza la vía terapéutica. Y entonces ahí nos quedamos enganchados y no está mal, que hay cosas peores, pero nos pasamos la vida creyendo que tenemos que purificar contenidos interiores que nos van a llevar a la realización. Y esto no es necesariamente así. O sea, es verdad que uno de los enemigos de la vía absoluta es la dificultad de tener muchos contenidos que nos hacen sufrir, pero no quiere decir que si yo me rebozo el hocico como un cochinillo en la pocilga durante toda mi vida en los contenidos negativos, eso me va a llevar a ningún lado. Porque yo puedo estar ahí gozando, intentando purificarme, que en realidad me acaba hasta gustando, y ahí sigo ahí con mis mierdillas y esto no va a ningún lado. Quiero decir, un solo momento de experiencia de amor universal, por decirlo así, una sola percepción momentánea de lo que es el amor divino, va a barrer con todos los déficits de amor terapéutico. Es decir, un segundo de percepción total del amor de la divinidad, por utilizar términos cristianos, ¿sí? Hace que todos los problemas que tú tenías antes de que si te quiere Maripili, no te quiere Maripili, perteneces, no perteneces, te reconocen, no te reconocen, creen que eres guay, no eres guay, te quieres, no te quieres, todo esto hace como, pero esto no es esto, tunas de la cabeza que tenía yo antes. Porque ya he experimentado, digamos, lo que decía Platón, la idea base. Yo he experimentado el contenido de fondo, yo he experimentado... No sé, a ver qué ejemplo pongo. O es como si tú... Sí, es como si tú fueras un niño pequeñito que te han regalado un tambor de estos de juguete y entonces estás súper preocupado porque no tocas bien el tambor o porque te crees que tocas muy bien el tambor o porque te gustaría tener un tambor y de repente te ponen en la Orquesta Sinfónica de Londres escuchando la quinta de Beethoven. Y entonces luego miras el tambor tuyo y haces... parece que no tenía tanta importancia lo de mi tambor. ¿Entendéis? Es como que... espera. Entonces, por una parte está bien que yo entre en la vía relativa para intentar depurar los contenidos inconscientes conflictivos que cuando yo me vaya a la vía absoluta me van a necesariamente tener que salir y yo los voy a tener que procesar y lo ideal es que tenga armas y recursos terapéuticos para ir procesando ese conflicto, ¿sí? De la misma manera que en la tradición budista, cuando alguien tiene una fase iluminativa momentánea, una experiencia de cumbre, después le meten 3 años, 3 meses y 3 días en una cueva. Antes de decir, tú ya estás. ¿Por qué? Pues porque tiene que procesar un montón de mierda, aunque él ya haya tenido una experiencia iluminativa. Bueno, otro de los enemigos centrales está, claro, evidentemente, que es el colocar la iluminación como una idea exterior. O, como diría, no me acuerdo qué místico cristiano es, pero vamos, uno de estos, San Juan, decía, el problema de colocar a Dios como objeto, es el maestro Eckhart. El problema de colocar a Dios, de representar a Dios como un objeto externo al que yo tengo que perseguir, y cuando yo digo la iluminación o la vía absoluta es hacerme uno con la divinidad, que es lo mismo, ¿vale? Cuando digo Dios no me refiero al Dios cristiano con barba que está en el cielo, ¿no? Para juzgarte los pecados y cuando te tocaba de pequeño. Si yo construyo una imagen exterior objetivada, es decir, como una imagen externa que es un no yo porque le he puesto la frontera, ¿me seguís? Monto una idea de Dios, que para mí es
una paloma blanca, o para mí es un señor con barba, o para mí es un elefante con trompa y así sentado. O para mí, cada uno se monta su idea de la divinidad, que es una representación, ¿vale? Bueno, entonces, yo me monto una... Y creo que yo tengo que ir a perseguir esto. Claro, como yo ya tengo la idea ahí colgando, yo voy a perseguir la idea y entonces, a medida que me acerco, la idea se aleja, porque esta distancia entre la idea y yo la he creado yo. La he creado yo partiendo de la base de que la idea de Dios es un objeto externo que perseguir, no una percepción interna en la que profundizar, digamos. Es mucho más útil considerar la divinidad como una percepción interna, porque puede ser interna, pero es que puede ser externa también. Pero vamos, que dices interna porque te viene bien para meditar internamente, pero si te pones a la contemplación, pues es una unificación externa. Bueno, pero que vale, que tú consideras que no es algo que Dios que tengas que ir a buscar. Y sobre todo, no hagas una representación, porque si haces una representación imaginativa, dices, nunca llego a fundirme con la representación imaginativa. Ya, porque te la has imaginado. Claro, te has imaginado un Dios exterior y entonces te quieres fundir con una imagen. Tú no te puedes fundir con una imagen, pues la imagen desaparece. ¿Entendéis? No se puede estar queriendo ver la peli si ya estás viendo la peli. Estás viendo la película. Dices, ay, cómo me gustaría ver la película. Pero si ya la estás viendo, ya, pero es que la película sería buenísima que yo la viera. Y así todo el rato, ¿no? Estoy buscando ir a un sitio del que no puedo salir. Y esto sucede porque me monto una imagen exterior de lo que es la iluminación, de lo que es la divinidad, a la cual yo, que no soy eso, tengo que perseguir con muchas habilidades. Y esto no tiene fin. Otro enemigo es el opuesto a este, que es que, como he leído en algunos sitios, tú ya estás iluminado y no hay nada que hacer para conseguir la iluminación y tú eres el ser supremo y tal y cual, pues digo, pues yo ya, y ya puedo permitirme ser imbécil el resto de mis días. O sea, que es creerte que tú, porque lo has leído en un lado, tú ya lo conoces el tema. Y como ya conoces el tema, pues ya te puedes permitir dar docta sapiencia a los demás porque tú ya has leído que tú eres la divinidad. Y entonces dices, y que no hay nada que realizar y que todo ya está hecho. ¿Vale? Yo ya, esta sensación de todo es perfecto. Bueno, puedes intentar mantenerlo, pero vamos, el rifostio is coming. Porque la noche oscura está esperando en una esquina con un bate así, esperando que te acerque. Pues ni dejar los piños, te va a dejar los piños finos. Claro, porque una cosa es que tú, para alcanzar o que se revelen en ti los estados profundos iluminativos, lo que tengas que hacer es retirar algo que sobraba. Y entonces cuando sucede, dice, anda, pero si yo estaba aquí de siempre. Dices, claro, porque tú te reconoces, o sea, te vuelves a conocer y dices, hostia, he vuelto a casa. O sea, yo era esto siempre. Entonces dices, claro, antes estaba equivocado, no me había ido a ningún sitio. Dices, sí, eso es así. Pero claro, no quiere decir que cuando tú estás equivocado ya estés en el sitio. Porque no se puede equivocar Maya, no se puede equivocar la ilusión, no se puede equivocar el error, no se puede equivocar la mentira con que eso es la verdad. Tú lees, ¿qué dijo el Buda? Nirvana es samsara. Y entonces dices, coño, ¿cómo que Nirvana es samsara? ¿Cómo que la rueda del destino y la vivencia que tenemos es Nirvana? Pues esta frase es literal del Buda. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo puedo vivir el relativo como el absoluto? O sea, ¿puedo vivir el mundo relativo considerando que es el absoluto? No. O sea, no si tú te lo crees. Cuando el absoluto se revela, te das cuenta de que el relativo nunca fue relativo. Pero eso no quiere decir que tú tengas que jugar en segunda creyéndote que estás jugando la Champions. Porque no va a funcionar. De la misma manera que tú no confundas las ideas que tienes de la iluminación con la iluminación. No confundas el mapa con la experiencia del mapa. El maestro Sesha, que es de los más grandes, dice, explicándolo, pues es que hay que tener paciencia, pero es de los que tiene el mejor mapa. Pero él dice,
como poseedor de uno de los mejores mapas, para mí, de los mejores, si no el mejor que conozco, de los mapas de esto, de los mapas psíquicos que explican esto. El pensamiento de vacío no es la experiencia del vacío. Del mismo modo que la experiencia, el pensamiento en Dios no es la experiencia en Dios. Si leéis a los místicos cristianos españoles, que son de los más grandes, lo que pasa es que aquí, como están mediatizados por la Iglesia, y aquí todo lo contaminado por la Inquisición, y el olor a cura, y la sacristía fea, y todo esto, pues nos parece como que los nuestros no son tan guays como Ramana Maharshi, como Ananda Mayí, pero son mucho más guays. Bueno, no mucho más guays, a lo mejor igual de guays, pero son muy guays. Entonces, si tú los lees, dices, hostia, la monja, lo que sabía y las experiencias a las que llegaba. Lo que pasa es que como te lo dice así en idioma que parece que estás leyendo el del Quijote, pues no te parece que sea tan guay como si te lo dicen en sánscrito vestido de naranja y con un punto en la frente, porque lo otro es como mucho más exótico, ¿no? Que es lo mismo, es lo del chamán con las plumas, pues como pues un paleto pueblo, pero ¿me entendéis lo que quiero decir? O sea, os lo explico como un coña, pero que es al final porque nosotros también, que es un deporte nacional, el pensar que no hemos superado lo de la pérdida de las colonias y estamos todavía en la caída narcisista y ahí seguimos dándonos hostias a nosotros mismos a ver si superamos ya el conflicto de la pérdida del imperio. Pero han pasado 500 años y ahí seguimos dándonos de hostia. Y seguimos como país en una fase de caída narcisista intentando recuperarlo. Bueno, total, que dado que estamos en esa fase de caída narcisista como país, pues nos parece que nuestros santos son menos guays que los otros santos. Pero estos tienen frases y escritos que son espeluznantes y que te lo está contando mejor que te lo cuenta, qué sé yo, Sankara en la India. Bien, esto es. Entonces no hay que confundir el mapa con la experiencia. Es decir, yo no tengo que creer que porque yo pienso que soy el vacío y estoy así diciendo, soy el vacío, soy el vacío, soy el vacío. Yo ya he tenido la experiencia del vacío. ¿Sí? No confundir el mapa con la experiencia. ¿Vale? Ok, hasta aquí la primera parte. Preguntas.